Como segundo tema tenemos la gestión de las cuencas hidrográficas con equidad de género. Es importante primeramente partir de la dependencia mutua entre el agua y las personas. Este es el punto de partida para transformar las dinámicas actuales en cuanto a la gestión de los recursos y específicamente del agua, sumado a contribuir al manejo participativo e integrado entre hombres y mujeres, que como veremos hacen un uso diferenciado por su condición de género, esto socialmente hablando, en nuestro contexto. Enfocándonos en el trasfondo de muchas de las problemáticas del agua, también es debido a una inequidad social y a problemas estructurales como la pobreza. Estos obligan a sus habitantes a sobreexplotar las tierras y los recursos forestales, lo cual tiene efectos adversos en la calidad y cantidad de agua. Pero no es solo este tipo de problemáticas, sino que también es un conglomerado de situaciones que están conformados también por condiciones climáticas, por la oferta hídrica, que lo vimos anteriormente con el ciclo hidrológico, las pautas de consumo, el tipo de contaminación y la frecuencia con que se realiza, y el desarrollo industrial, algo que se ha venido expandiendo desde ya hace muchos años atrás con el modelo económico imperante capitalista. Ahora, ¿a qué se refiere género? Bueno, género se refiere a los atributos, oportunidades y privilegios asociados a ser mujer y ser hombre, así como sus relaciones recíprocas, ¿verdad? Tales realidades sociales son construidas por los mismos seres humanos a través de la historia, y en este caso, este tipo de estructuras sociales que podemos llamarle cultura viene desde hace mucho tiempo arrastrando un mismo proceso en el cual se socializa a las personas por medio de la educación, tanto por padres de familia como de centros educativos, y estos mismos al ya inculcarse todo este tipo de prácticas y mitos, ¿verdad?, de la realidad social, se reproducen de tipo cadena, es decir, se va reproduciendo por generaciones, y esto a la vez indica que tales realidades podrían modificarse, ¿por qué no, verdad? Sin embargo, la cuestión de género es intensificada también por temas de etnia, grupos etarios, condición socioeconómica de las personas, profesión y grados académicos, solo por mencionar algunos. Esto quiere decir que estas otras variables, que entre ellas son sociodemográficas, pueden intensificar lo que son ya los roles construidos entre ser hombre y ser mujer, y esto determina a la vez la realidad social de estos dos grupos sociales. Como podemos ver en la imagen, se refleja pues una construcción de la realidad de los dos grupos. Podemos ver colores los cuales nos son inculcados y en algún momento llegamos a percibir que son muy naturales y posiblemente no nos llaman la atención, como vemos la mujer con el pelo largo, el hombre con cabello corto, y este tipo de ¿verdad? Los recuadros que enfocan pues gustos o preferencias entre géneros. Todo este tipo de cosas son una construcción social. Podemos identificar al hombre con que sale ahí una pesa, por ejemplo, videojuegos, vino, una corbata, que como vamos a ver más adelante refiere como a todo este tipo de actividades capacitadas, que es de dominio masculino. En el caso de la mujer vemos corazones, que tal vez refiere un poco a sentimientos, por ejemplo, a tacones, que es pues una construcción visual, ¿verdad?, de la mujer que se tiene, y entre otras que son bastante importantes. Ya por aclarado el concepto de género y ver cómo se construye socialmente, ahora esta diapositiva que
¿verdad? Trata sobre la labor de las mujeres en la cuenca hidrográfica. La mujer en muchos lugares del mundo, al no existir acueductos que lleve agua a las casas, estas dedican mucho tiempo de sus vidas, además de su energía, en el acarreo del recurso para satisfacer, como dijimos antes, las necesidades familiares. Esto a la vez hace que la salud de las mujeres, tanto la salud física como mental, se vea afectada. Además, muchas veces ocurren abusos sexuales y todo tipo de actos violentos en el transcurso de el acarreo a las pozas o a los ríos, ¿verdad? Que es donde donde convive el recurso y donde se extrae para los usos humanos. A pesar de todas las labores que desempeñan las mujeres y los conocimientos que aplican en los procesos de la gestión del agua, estas son excluidas de procesos de consultas, planeación, capacitación y toma de decisiones. Esto era básicamente pues lo que mencionábamos antes, por lo que puede sonar un poco redundante, pero ya sí está enfocado a los prejuicios de género. Un ejemplo de ello es la construcción de un acueducto que es determinado como cuestiones técnicas de las cuales históricamente se han excluido las mujeres y que más bien es calificado como de dominio masculino. Las mujeres, en cuanto a las actividades, básicamente aspiran a cargos de secretariado y tesorería en el contexto comunal, así como hay casos esporádicos de presidentas de los cantones, de los comités de abastecimiento del agua, pero sí son casos muy esporádicos. Ahora, esta cita que podemos ver se relaciona un poco con lo que se venía hablando anteriormente. Leo textualmente: la mujer rural es responsable de la mitad de la producción de alimentos del mundo. Produce entre un 60 y un 80% de los alimentos en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Ok, esta cita pues genera un tipo de contradicción o paradoja en el sentido que las mujeres pues tienen un uso de alguna manera masivo, la mayoría del tiempo pasan utilizando el agua para las diversas tareas que realizan, ¿verdad? Y como lo vemos en este caso en la imagen, la producción de alimentos de subsistencia, ya sea con un carácter productivo o sea de subsistencia, pues utilizan el agua también. Y la paradoja en este caso es que pues ese control no garantiza que este actor esté inmerso dentro de los procesos administrativos y de toma de decisiones, ¿verdad? Ni siquiera a veces en la consulta de casos. Sobre la ocupación de las mujeres podemos decir que todas aquellas actividades que ésta desarrolle son complementarias y no tienen generalmente valor económico ni social. Ya en cuanto a las tareas productivas del hombre, es quien trabaja y quien sostiene a la familia. Entonces, todas aquellas actividades que vienen desarrollando las mujeres son un valor de cambio al mantenimiento y a la sustentabilidad de un hogar que es proporcionada por el hombre. Es importante destacar que las mujeres llevan a cabo más de una jornada laboral en términos generales, lo cual les imposibilita de muchas maneras participar en proyectos, organizaciones, capacitaciones, recreación, educación, es decir, emplear tiempo para sí mismas. Sobre la misma línea, la construcción social a partir de género en cuanto a el acceso, control y beneficios de los recursos, bienes y servicios se ve diferenciadamente. Esto se ve principalmente a estos elementos que
se pueden identificar en la filmina. Hombres y mujeres se desenvuelven en diferentes esferas. Las leyes, tradiciones y usos sociales establecen cuáles personas tienen acceso y control sobre los recursos. Hablemos desde la generalidad. La propiedad y beneficio de los recursos son asignados a quien se reconoce como responsable del ámbito productivo. Lo que mencionábamos antes de que la figura masculina es la que proporciona la sustentabilidad y por tanto es la figura a la que le pertenecen los recursos. Y que las actividades de formación, acceso al conocimiento, a las tecnologías y a la educación benefician generalmente a los hombres. Esto se podía ver reflejado en el ejemplo que se puso anteriormente sobre la construcción de acueductos en campos llamados campos técnicos. Ahora bien, partiendo de que el agua es un derecho humano que involucra a hombre y mujer, hace necesario que los procesos participativos tomen en cuenta una serie de elementos que fomenten una representación efectiva y democrática de la mujer. Como primer punto, el del lado de la izquierda, destinar recursos para potenciar destrezas que les permita participar activamente en la toma de decisiones. Este principio está orientado no solo a la mujer, sino también a grupos excluidos en general. El del centro, reconocer que la cuenca, los grupos humanos poseen múltiples variables que determinan sus posibilidades y condiciones, lo cual genera que la toma de decisiones tenga una mirada más amplia e integral. Y como último punto, el de la derecha, asegurar que las experiencias, conocimientos y saberes sean tomados en cuenta de manera efectiva en la gestión de las cuencas. Finalmente, algunas de las conclusiones de este análisis socioambiental es que las relaciones de desventaja, subordinación y opresión dificultan llegar a acuerdos para reconocerse como iguales, es decir, generar un espacio equitativo, reflejado en limitaciones como compartir tareas y otorgar confianza a otras personas. Por otro lado, la meta de la participación como medio que fomenta el empoderamiento es la transformación de las estructuras sociales que imperan y perpetúan la discriminación de género. Y como último, es necesario que los espacios de información y capacitación sean un hecho en función de promover una participación real y efectiva. Esto es reflejado en el marco de velar por una comunicación sobre la mujer, difundir sus realidades, incluirlas en los temas abordados con el fin de generar y atraer sus intereses. También en cuanto al acceso a diferentes tipos de información como marcos normativos, mecanismos de participación ciudadana y aspectos biofísicos, socioeconómicos, políticos, entre otros. Sobre la bibliografía, bueno, tenemos estas dos fuentes que fueron empleadas para producir el video, por un lado de los principios de Dublín y el segundo sobre la gestión integral del recurso hídrico enfocada al género. Con esto cerramos. Es importante que si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario o consulta, lo tengan presente y que en la medida de lo posible lo lleven a la clase sincrónica. Entonces, por el momento esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención.